¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Les saluda Alex Sánchez. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del plan de contingencia. Esto va a ser una capacitación del plan de contingencia que es parte de todo este programa de capacitaciones, no solamente para los brigadistas, sino también para todo el personal. Es importante que conozcamos nuestro plan de contingencia. Y vamos a ver un poco cuáles son los temas que vamos a tocar. En realidad gira en torno a tres puntos básicos, ¿no? Primero hablar acerca de las definiciones del plan de contingencia, la clasificación de las emergencias y la respuesta a estas emergencias que vamos a clasificar dentro del plan de contingencia. Y estas emergencias están determinadas de acuerdo a las actividades que tenemos, ¿no? Antes de empezar, recalcarles de nuevo el flujograma en caso de accidentes, ¿no? Las líneas de ayuda, principalmente del área SOMA y del área de recursos humanos, y saben que ante cualquier emergencia, incidente, bueno, una emergencia es un tipo especial de incidente, comunicarse inmediatamente, ¿no? La comunicación es inmediata, la comunicación tiene que ser en línea y siempre hay que estar organizados para poder afrontar una emergencia lo más eficaz posible y poder atender a las personas que se vean involucradas y de repente hasta salvar una vida, ¿no? Algunos números de emergencia que también en la capacitación anterior se han dado, ¿no? La del 105 que es de la Policía Nacional, la del 106 que es del SAMU, la del 110 que es Policía de Carreteras, la de 116 de los bomberos y la del SUTRAN. La conformación de las brigadas también debemos tenerlas en cuenta. Hay ciertas personas que conforman las brigadas: la brigada contra incendios, la brigada de primeros auxilios, la brigada de evacuación. Lo mismo se debe replicar en los distintos proyectos que tenemos en provincia. También deben formar sus brigadas. Ahí de repente el personal, todo el personal será de todas las brigadas en realidad, ¿no? Por la poca cantidad de gente que tal vez tengan en esos proyectos. Y bueno, ahora sí vamos a iniciar un poco con las definiciones, ¿no? Acerca de contingencia, emergencia. Bueno, la contingencia es un evento no deseado que puede traducirse en una emergencia, ¿ya? Y una emergencia es un tipo particular, como les había mencionado, de incidente, que es la ocurrencia de un evento principalmente derivado de tres factores, ¿no? De las actividades humanas, de las actividades o de los acontecimientos naturales o de las fallas en un proceso, ¿no? Y esto con potencial pérdida de vidas humanas o daños al medio ambiente, así como la destrucción de algunos activos, ¿no? Que pueden ser activos de la empresa o de terceros, ¿no? Las emergencias pueden también clasificarse de acuerdo a su origen en naturales y técnicas. Las naturales son aquellas tales como los sismos, inundaciones, tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos y entre otros. Y las técnicas son propias de las actividades de las personas, ¿no? Que pueden ser incendios, explosiones, derrames, fugas de sustancias peligrosas y otras más que pueden desencadenarse producto inclusive de nuestras actividades dentro de la empresa, como por ejemplo derrumbes de zanjas, electrocución, caídas desde una altura y otro tipo de emergencias que podamos tener. Hay otro tipo de emergencias que también son consideradas las emergencias médicas, que constituyen un evento que se presenta súbitamente con la implicación de un riesgo de muerte o incapacidad inmediata que requiere una atención oportuna, eficiente y adecuada para evitar las consecuencias nefastas o graves como la muerte o la minusvalía, ¿no? La incapacidad, ¿no? Permanente. Ahora, el plan de contingencia de por sí es un documento que sirve de guía sobre las medidas que vamos a tomar en algunas condiciones de emergencia posibles, ¿no? Incluyen las responsabilidades de algunas personas que se van a ver involucradas, como la de las brigadas, que ya en cada una de las capacitaciones sobre los temas específicos de brigadas se están hablando un poco más acerca de las responsabilidades de las áreas, de las distintas áreas que tenemos.
y bueno, hay una confusión, el titular minero pues no nos aplica eso. ¿Okay? Entonces principalmente son las acciones, este documento va a contener las acciones que vamos a tomar ante una emergencia, ¿no? Ahora, clasificación de las emergencias. Como ya les había mencionado, hay emergencias de origen natural y de origen técnico. La de origen natural principalmente que vamos a tener acá en Lima son sismos y tsunamis, ¿no? De repente en otras partes del Perú vamos a tener otro tipo de origen natural, como son de repente las inundaciones, los deslizamientos de tierra, ¿no? Podrían darse también. Y las de origen técnico son principalmente las emergencias médicas, los accidentes vehiculares, los incendios, contacto con materiales peligrosos, caídas de altura, electrocución, derrumbe, asalto, secuestro y o terrorismo, ¿no? Que esas son las principales que hemos identificado para la empresa, para la organización. Ahora, existen diversos niveles de cómo atacar una emergencia, desde un nivel 1 que es denominado incidente, un nivel 2 que es denominado emergencia y un nivel 3 que es denominado una crisis. Y estos niveles se categorizan dependiendo de algunos tipos, ¿no? Por ejemplo, hay controles, lesiones relacionados a la propiedad, relacionados al tema social, ¿no? Si hay un impacto a la sociedad o al ambiente, y relacionados al proceso, ¿no? Si vamos a ver cada uno de ellos, vamos a detallarlos un poco. Por ejemplo, los del tipo relacionado al control, cuando hablamos de incidentes, estamos hablando de incidentes controlados por el personal sin ayuda externa. O sea, es un nivel mínimo, digamos, de una emergencia o un incidente. Luego está la emergencia propiamente dicha, que es un accidente o incidente o con ayuda externa, o sea, cuando de repente ya están involucrados personal de los bomberos, de los paramédicos o médicos externos. Y un nivel 3, que es de crisis, es un accidente o incidente controlado por o con ayuda local y o regional, ¿no? Ya necesita tal vez una ayuda más específica, ¿no? Como de repente llamamos a varias unidades, de repente el Cuerpo General de Bomberos, o a varias unidades de rescate, ¿no? Entonces ya involucra más personas, ¿no? Más recursos también, ¿no? En el tema de las lesiones, un nivel incidente, un nivel 1, sin lesiones o simplemente se aplican primeros auxilios. En el nivel 2 son lesiones calificadas como atención médica, y en el nivel 3 son lesiones mayores hasta la fatalidad. En el caso de las propiedades son daños, en el nivel 1 son daños menores al vehículo, carga, instalación del cliente o lugar de la obra, pudiendo continuar con sus actividades, o sea, se puede iniciar de nuevo las actividades. En el nivel 2, que es el nivel de emergencia, es daños al vehículo, carga, instalaciones del cliente o lugar de obra, necesitando apoyo para continuar con sus actividades, daños a la propiedad de terceros o cargas. En el nivel 3 es un daño mucho mayor, mucho más grave al vehículo o la carga, no se puede continuar con el viaje, de luego, daños graves a la propiedad de terceros o a las cargas si llevamos cargas, ¿no? En el tema social o ambiental, en el nivel 1 tenemos sin impacto al ambiente, una intervención de la comunidad y autoridades, no tenemos ningún impacto de ningún tipo. En el nivel 2, que es el nivel de emergencia, con intervención de las comunidades, autoridades locales y policiales, atención de medios de comunicación a nivel regional. Y en un nivel 3, con intervención de las comunidades locales, autoridades y policiales, atención de los medios de comunicación a nivel nacional, preocupación internacional inclusive, ¿no? Así que ya es un tema mucho más grande, ¿no? En el tema del proceso, en un nivel 1 de emergencia, es un nivel de incidente, se cumple con el programa establecido el mismo día. En un nivel 2 se cumple con el proceso mayor a un día con operaciones restringidas. En el nivel 3 no se cumple con el programa establecido, ¿no? Las operaciones se paralizan, ¿no? Como vemos, el nivel 3, que es un nivel crisis, intervienen muchos más recursos. En un nivel de emergencia tal vez podamos ya atacar ese nivel con los brigadistas y con todos los recursos que tenemos internamente. En cambio, en el nivel 3 ya tenemos que involucrar mucho más recursos externos, y en un nivel 1 también lo podemos atacar internamente, inclusive con recursos que tenemos a la mano, ¿no? Ahora, hay
En el caso de las emergencias médicas, este, también tenemos diversos criterios para determinar si es una emergencia médica alta, una emergencia médica baja, una emergencia médica media, o baja, ¿no? Tenemos el criterio que es el riesgo a la vida. La vamos a determinar que es alta y por ende, si es alta, vamos a requerir de un apoyo externo, ¿no es cierto? De repente en el medio y en el bajo no, vamos a simplemente tratar de solucionar inmediatamente con los medios que tenemos, pero en el caso del alto sí, debemos involucrar a los medios externos, como son los bomberos, como son los paramédicos, los médicos o las ambulancias de las diferentes instituciones a las que podamos comunicarnos. Cuando hay riesgo de la vida, principalmente son las vías aéreas cerradas, que ya lo hablamos en la capacitación de primeros auxilios, respiración ausente, pulso ausente, hay un shock del personal involucrado, de la persona que ha sufrido de repente una emergencia. En el caso del dolor, el criterio del dolor, cuando es alto es cuando es un dolor severo, ¿no? Insoportable tal vez. Cuando es medio es un dolor moderado, ¿no? Que tal vez requiere una atención ambulatoria, simplemente no de emergencia. Y cuando es bajo es un dolor es cualquier dolor, ¿no? Un dolor común tal vez, ¿no? En el caso de la conciencia, ¿no? Si las personas están conscientes, en el caso del alto el paciente convulsiona, tiene una conciencia alterada, o tiene la pérdida de conciencia y tiene un post-trauma verificado, ¿no? En el caso de que sea una emergencia médica media, los antecedentes de pérdida de conciencia post-trauma son verificados, y en el caso de la baja no tiene pérdida de conciencia. De criterio temperatura, cuando es una emergencia médica alta, es por lo general una temperatura mayor a 41 grados, que es la hipertermia, o 38.5 de temperatura constante, ¿no? O sea, durante mucho tiempo. En el caso de medio, en una emergencia médica media, tiene una temperatura mayor o igual a 38.5 grados, y en el caso de bajo simplemente una calentura, ¿no? En el caso de los mecanismos, el criterio de mecanismo de trauma o de accidentes, cuando es una emergencia médica alta, tenemos incendios, quemaduras graves de segundo grado, de tercer grado, principalmente en la cara, los ojos, las articulaciones y los genitales. Tenemos víctimas de explosión, choque eléctrico, traumatismo múltiple, ¿no? En el caso de la médula, tenemos caída desde altura, un traumatismo encefalocraneano severo, heridas punzantes, emergencias cardiovasculares, amputaciones de algún miembro y otras consideraciones médicas de consideración, ¿no? En el caso de una emergencia médica de término medio, ¿no? Relacionados a un accidente o algún trauma, tenemos incendios y quemaduras, escoriaciones, ¿no? Luxaciones, intoxicaciones sin compromiso de todo el sistema inmunológico. En el caso de que sean bajas, tenemos incendios y quemaduras de primer grado, escoriaciones también y luxaciones menores. En el último criterio, que es forma de inicio, ¿no? En el caso de que sea una emergencia alta, médica alta, tenemos la forma de inicio que ha sido brusca y en minutos. En el caso de que sea media, tenemos una forma de inicio que empeora en las horas. O sea, estamos hablando de repente que el paciente empeora en las horas, o sea, tiene un proceso de empeoramiento largo. En el caso del alto se empeora en los minutos. O sea, es muy rápido su deterioro de la salud. Y en el caso de que sea bajo, inicia principalmente entre las 24 o 48 horas, ¿no? O sea, no presenta tal vez síntomas o algún síntoma en varios días, ¿no? Y recién en varios días comienza a presentar síntomas, pero bajos también, ¿no? Y esto sería en el caso de las emergencias médicas. Ahora vamos a pasar un poco a ver la respuesta ante las emergencias, y antes de comenzar esta respuesta, bueno, tenemos que indicar que la respuesta ante emergencias solo se va a dar en el caso del personal que sea debidamente entrenado, ¿no? Nosotros, los que de repente no están entrenados para responder ante una emergencia, no deberían involucrarse, a menos que las propias autoridades
que están relacionadas a la emergencia lo soliciten, ¿no? De repente para ayudar en alguna labor específica, de repente ayudando a cargar una camilla o ayudando a retirar escombros, si no involucra poner en riesgo la vida del personal que no está entrenado. Vamos a ver algunas emergencias. Primero vamos con la emergencia médica, que es el incidente sin lesiones. Vamos a ver que esto es la descripción de algunos puntos importantes, no son de todos los puntos, de algunos puntos a considerar. No vamos a de repente poner todo el plan de emergencia en esta presentación, pero sí los puntos más resaltantes. Por ejemplo, siempre mantener el kit de emergencia, ¿no? El botiquín, ¿cierto? Los extintores, los kit antiderrame también de emergencia que podamos tener en nuestras operaciones, mantener el flujo de notificación de incidentes visible, ¿no? Lo tenemos en un folder que está siempre en el camión, ¿no? Ahí tenemos los números de emergencia y también tenemos una tarjetita que se les ha entregado a todo el personal. Obtener información de la emergencia, ¿no? En este caso, cuando ya ocurre la emergencia, obtener información de lo que ha ocurrido, ¿no? Si somos testigos de la emergencia, cuando comuniquemos, cuando informemos debidamente de la emergencia para que tanto las autoridades internas como externas puedan y sepan cómo actuar y qué tipo tal vez de ambulancia se destine a la emergencia, ¿no? O qué tipo de responsables o qué tipo de profesionales, ¿no? Pedirle al informante que intente detener el flujo del tráfico, si lo hubiera en la zona, desde un lugar seguro, responder en los vehículos de emergencia. Si tenemos vehículos de emergencia, pues responder para tratar de salvaguardar la vida de la persona que está herida o que tiene una emergencia médica. Si existe alguna señal de fuego o humo, inmediatamente aplicar, ¿no? nuestros procedimientos en caso de incendios, asegurar la escena y restringir el acceso. Eso también es importante para que nadie se ponga en riesgo, ni un tercero ni nosotros mismos. Asegurar que no existan recursos de ignición en la escena, o sea, presencia o inicios de algún fuego, y tratar de obtener la historia de la víctima si es que pudiera obtenerse la historia de la víctima. Si es que no se puede, simplemente esperar hasta el final, hasta que la víctima se recupere. En el caso de incidente vehicular, vamos a ver la parte de evacuación y rescate, algunos métodos para poder rescatar a una persona, que son de repente cosas teóricas por el momento, no lo podemos hacer porque no somos de repente expertos en el tema de rescate, pero sí al menos de manera teórica vamos a saber cuáles son los procedimientos en caso de que podamos ayudar de repente a las autoridades que vienen al rescate, cuáles son los procedimientos que se van a aplicar, ¿no? Primero, mantener el botiquín, como ya lo indicamos, realizar capacitaciones de manejo defensivo del personal, las cuales se han hecho en su mayoría. Mantener el flujo de notificación de incidentes, esto también van a repetirse de repente en casi todos los tipos de incidentes. Obtener información básica de lo ocurrido. Asegurar que no exista un elemento de ignición, ¿no? Para que inicie un fuego. Si existe alguna indicación de derrame de producto, por ejemplo, si hay un choque de una unidad, por lo general siempre hay derrame de combustible, entonces asegurarnos de que este derrame esté controlado y no puede iniciarse tal vez una explosión, un fuego. Estabilizar el vehículo con tacos y ruedas. De repente si estamos en una pendiente y el vehículo ha sido impactado, por lo general quedan inconscientes las personas que están dentro, o de repente hay una persona que puede asegurar el carro enganchándolo o poniéndole tacos. Chequear los compartimentos del vehículo para que no presenten ningún riesgo potencial. Si los compartimentos del vehículo se encuentran severamente dañados, se emplea herramientas de corte, ¿no? Esto principalmente lo va a emplear los bomberos, o lo van a emplear los bomberos, contener y limpiar cualquier derrame, y asegurar y asistir a recabar la información necesaria de la escena del accidente, ¿no? Incidente por incendios. Bueno, esto es, digamos, un caso común, ¿no es cierto? Igual mantener los equipos de emergencia como son extintores, antiderrames, botiquines, siempre inspeccionados en buenas condiciones, mantener el flujo de notificación en caso de incidentes. Si el personal no lleva entrenamiento, entrenarlo, incluso extintores. Retirar materiales inflamables cercanos a puntos de igniciones o a puntos de ignición, o sea, puntos donde hay fuego, donde se puede presentar el fuego. Si el personal que lleva el entrenamiento en el uso de extintores permanece en la zona,
solo el personal, perdón, que lleva el tratamiento de uso de extintores permanecerá en la zona tratando de apagar el amado incendio. Según pueda combatir el fuego inicial, se hará uso de extintores próximos a la zona y se redireccionará la manguera del extintor hacia la base de fuego y realizar movimientos de zigzag. Esto lo vamos a ahondar un poco más en la capacitación de lucha contra incendios, ¿cierto? Cómo atacar un incendio, cómo usar el extintor, qué clase de fuegos hay, qué clase de fuegos existen. Incendio por contacto de materiales peligrosos, estabilizar y extraer y descontaminar cualquier víctima que hizo contacto con cualquier material peligroso. Es importante contar con las hojas de seguridad o hojas MSDS de los productos usados en la ejecución de los trabajos. En estas hojas contienen por lo general las formas de cómo actuar en caso de un contacto con algún material peligroso. Por ejemplo, si es que accidentalmente me cayó a los ojos o accidentalmente me cayó a la piel, o accidentalmente de repente ingerí ese producto químico por error, ¿qué es lo que debo hacer? También en las hojas de seguridad indica qué equipos de protección debo utilizar para un producto peligroso en específico. No todos los productos peligrosos tienen la misma peligrosidad, si lo podemos decir así, ¿no? Capacitar al personal sobre el contenido de estas hojas de seguridad, usar los EPPs adecuados para la manipulación de los productos químicos, identificar el producto químico, esto es importante, saber cuáles son los elementos que lo hacen peligroso principalmente, evitar la exposición a humos o vapores, tal vez producto de un incendio de estos productos peligrosos, contar con los ojos, si tienen contacto con los ojos, lavar profundamente, y contacto con la piel también, ¿no? Lavar inmediatamente. Incidente por sismos, creo que este es el más común, ¿no es cierto?, del tipo de incidentes que podamos tener por sismos. Establecer e identificar el área de seguridad es importante, eso también lo vamos a ver. Vamos a ahondar un poco en la capacitación de evacuación y rescate, ¿no? Identificar las áreas seguras es importante, identificar las zonas donde nos podemos resguardar, de repente cuando no podamos evacuar nos tenemos que resguardar, ¿no? Y nos podemos resguardar de repente en una columna, debajo de una mesa o en una zona que resista a cualquier derrumbe, ¿no? Señalizar las rutas de evacuación es importante. Durante el sismo las personas deben mantenerse ubicadas en la zona de seguridad y tratar de evacuar lo más pronto posible y dirigirse al punto de reunión en caso de emergencias, ¿no? Que por lo general es un punto que sea un campo abierto, que esté libre de cualquier estructura que pueda colapsar, inclusive las casas. Los líderes deben de hacer un conteo, un recuento de su personal en estos puntos de reunión. Cuando se haya constatado que no haya presencia de riesgo, se puede regresar, pero con autorización de las personas encargadas de seguridad en la organización. Se puede regresar a las instalaciones si es que se pudiera. Incidente por derrumbe, evaluar el tipo de suelo es importante para saber si debemos colocar entibado o no. Desarrollar simulacros de derrumbe también son importantes, ¿no? Colaborar con las brigadas de rescate en caso de la remoción de escombros, de ser necesario, ¿no? En un derrumbe, por lo general van a quedar personas atrapadas, así que tenemos que colaborar para sacar rápidamente a la persona para rescatarla, ¿no? Reportar el número de heridos y los daños, y cuando se haya constatado que no haya presencia de riesgo en la zona de trabajo, se puede volver a hacer la actividad que se estaba haciendo, si no, inmediatamente se interrumpe. Incidente por caída en altura, mantener un botiquín, al personal entrenado también para trabajar en altura es importante, capacitar al personal sobre el uso de los sistemas, y los sistemas no solamente de protección de caídas, sino rescate de caídas, mantener el flujo de comunicación en el caso de incidentes, ¿no? Que eso ya lo dijimos que está en un folder amarillo dentro de los camiones. Obtener información básica en caso de que suceda algo, ¿no? Para poder comunicar inmediatamente. Si la víctima ha caído en una estructura, verificar la estabilidad de la misma. No vaya a ser que la estructura de por sí también se venga abajo o se venga encima de nosotros que queremos rescatar a la persona. Si existe riesgo eléctrico, primero asegurar que las fuentes de tensión estén desenergizadas y recién proceder al rescate. Incidente por electrocución, este también puede ser
puede ser, y espero que no se dé, puede ser un caso muy probable dentro de nuestras actividades que trabajamos con energía. Capacitar al personal en trabajo con energía es importante, mantener el flujo de notificación en caso de incidentes, obtener información básica de lo sucedido. Si la víctima sufre alguna electrocución en la altura y queda suspendida, se debe realizar el rescate respectivo previo al corte de la fuente de tensión, alejar a toda víctima de la zona crítica y evitar otras fuentes de tensión, así como también a los rescatistas, también evitar las fuentes de tensión, asegurar recabar toda la información necesaria y asegurar que no exista personal que pueda estar en contacto directo con las fuentes de tensión que han causado la energía, que han causado la emergencia. Bueno, esto sería todo, señores. Esta capacitación ha sido bien rápida. Recuerden que el plan de emergencia es de aplicación de todos y todos debemos de tener conocimiento de este plan y debemos de actuar sobre todo con mucha calma cuando se presente cualquier emergencia y estar siempre organizados, ¿no? Si no, en el momento que se dé la emergencia, una persona tiene que tomar el liderazgo y comenzar a designar diversas actividades o diversas tareas para que en paralelo podamos atender, podamos comunicar lo que pasó, podamos comunicarnos internamente, podamos comunicarnos con la policía, con los bomberos externamente, pero esto no lo puede hacer una sola persona, tiene que ser varias personas en paralelo. Otras personas de repente atenderán a los heridos, otra persona irá a buscar el botiquín si es que lo encontramos cerca, otra persona de repente apagará un amago de incendio si se está produciendo un amago de incendio, otra persona pedirá ayuda, otra persona comenzará a llamar al área de seguridad, etcétera, 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 pero debemos estar organizados, que lo más importante ante alguna emergencia. Una emergencia no es programada, una emergencia puede ocurrir en cualquier momento y debemos estar lo más preparados posibles, porque esto no solamente nos va a ayudar en el trabajo, sino también posiblemente en nuestros hogares. Bueno, muchas gracias, eso sería todo. No se olviden de realizar por favor la evaluación que se les va a enviar después de haberles enviado el enlace a esta capacitación. Gracias.